En este video abordaremos brevemente el subtema y los diferentes subtemas correspondientes a la unidad 5, creación y manipulación de bases de datos. El equipo está conformado por Dorado Trejo Stephanie, Olmedo Jiménez Diana, Rosas Castañeda Rey, Vázquez Vázquez Oscar y su servidor Pérez Cuevas Edgar. Este proyecto es presentado para la materia de Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas a la Administración. Como tema número 1, gestores de bases de datos. Vamos a empezar definiendo qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. En esencia, es un sitio virtual, ya sea en la web o en los ordenadores propios, un espacio en donde se almacenan datos muy extensos y son ocupados por todos los departamentos. Como lo hemos mencionado antes, son grandes espacios virtuales en donde se almacenan diferentes datos correspondientes a los diferentes departamentos de todas las distintas empresas. Existen bases de datos virtuales que son básicamente en la nube y las bases de datos que se encuentran en los ordenadores de la empresa. Los usuarios finales pueden ser tanto gerentes, ejecutivos o bien en algunos casos clientes que tienen que accesar a sus datos personales en donde están registrados por parte de la empresa. Gestores de bases de datos de licencia. Estos software gestores de bases de datos son los que comúnmente se usan por las grandes empresas, ya que al ser de un precio elevado dependiendo de sus planes, el costeo de estos gestores lo asumen empresas internacionales como DHL, Amazon y Coca-Cola. Los gestores de bases de datos de licencia, por su definición, son los que cuestan más dinero del que una empresa normal podría pagar, ya que dependiendo de los gestores de bases de datos que existen en el mercado, las empresas requieren de más espacio y de más características muy específicas para poder obtener uno. Y al ser estas especificaciones muy detalladas, el precio se eleva consideradamente. A continuación, el siguiente tema, que son los gestores de bases de datos libres. Hola, mi nombre es Diana y yo voy a hablarles sobre los softwares libres. Bueno, estos son los sistemas de gestores libres y son aquellos con los que podemos descargar sin tener que pagar alguna cantidad. Es decir, son pues totalmente libres. Y algunos ejemplos podrían ser MySQL, que son como un ejemplo de bases de datos. Otro podría ser Sites, que pertenece al software de Linux. Y este está entre los libres. También tenemos SQLite, Progress SQL, Firebird, Apache Derby y DBD2 Express C DB2. Todos estos son para software libres y pues además podemos descargarlos sin ningún costo. Bueno, pues continuando con el tema, a mí me toca exponer las consideraciones de diseño. Sería el tema 5.2, el subtema 5.2. Bueno, para esto consta de un proceso de diseño que sería esta fase, que está dividida en 4 fases, que sería recoger los requerimientos del usuario, el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico al último. ¿De qué constan estas 4 fases? Bueno, la primera consta de identificar las necesidades de nuestro cliente o de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y obviamente también se busca el estudio de la de documentación, los procesos a modelar, ¿ok? La siguiente fase empieza por el esquema estructurado, entidad-relación. En esta parte comenzamos a hacer un bosquejo en el cual nos vamos dando una idea de cómo es que se va a ir formando esta base de datos con un diagrama entidad-relación. Ahora después pasamos a modelo de entidad-relación, a la normalización y la dependencia del fabricante. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, aquí depende más sobre el software que se busca o el software que utiliza la empresa para poder utilizar esta base de datos y dar pie a la construcción de esta misma. Por último, sería la definición de tipo de datos, formatos e índices. Como habíamos dicho, el esquema estructurado de entidad-relación ya nos permitiría con este bosquejo hacer la definición
de estos tipos de datos y formatos para tener nuestra base de datos bien construida. Y al último sería la implantación de esta misma base de datos, que conforme a todo lo que se ha recabado, pues da como resultado esto. Y bueno, a mí también me corresponde explicar el modelo entidad-relación. ¿Qué es el modelo entidad-relación? Bueno, este modelo se basa en la percepción de un algo que existe y, bueno, puede ser físico o conceptual y que consta de una colección de objetos básicos que se llaman entidades y relaciones entre estos objetos. ¿Ok? ¿Qué es una entidad? Bueno, una entidad es una cosa, objeto o concepto con existencia independiente. En este caso pongo de ejemplo un automóvil, ¿no? Aquí tuvo un error que sería la marca, modelo, serían atributos, ¿ok? Y bueno, voy a explicar también qué es un atributo. Las entidades son cosas que existen, son físicas o conceptuales, y estas tienen atributos, los cuales puede ser, en este caso, la marca, el modelo, el color. Si es una persona, puede ser su peso, puede ser su edad, puede ser su color de piel. Si es un alumno, puede ser su matrícula, puede ser su escuela, puede ser qué carrera está estudiando, etcétera. ¿Ok? Y bueno, estas entidades tienen relaciones, las cuales, bueno, me regreso para poder explicar un poquito mejor. En este caso, las entidades serían o están formadas en este diagrama o identificadas con un rombo, un rectángulo que sería el cliente, y el pedido también sería otra entidad, ¿de acuerdo? Y los rombos serían las relaciones. En este caso, el cliente y el pedido están relacionados porque se realiza esta acción. ¿Ok? En este caso, el cliente realiza un pedido, ¿no? Y obviamente, bueno, el pedido tiene un atributo. En este caso, la relación se compone por la cantidad y también el artículo sería una entidad, la cual tendría el atributo de número de serie. En este caso, bueno, este es un pequeño diagrama de entidad-relación. Hasta aquí por mí. Yo les voy a hablar sobre el tema de las bases de datos sobre la normalización. Este es el proceso de una base de datos. Por ejemplo, podría ser el Access y consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas. Tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, es como la relación que tienen los clientes con algunos productos. Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Stephanie Trejo y hoy les voy a hablar acerca del subtema 5.2.4, consultas. ¿Qué es una consulta? Al hablar de consultas, nos podemos referir o podemos pensar en una consulta médica, en una consulta de trabajo, en una solicitud también o en una cita. Es muy parecido. Una consulta sirve para extraer información de una base de datos. Recordemos rápidamente que una base de datos es un conjunto de datos agrupados en un mismo contexto, almacenados ordenadamente. Las consultas permiten manipular los datos, agregarlos, eliminarlos o cambiarlos. ¿Cómo es que funciona una consulta? Voy a ponerles un ejemplo muy claro. La verdad, con esto también lo identifiqué rápidamente. Y es que podríamos ir a Starbucks y pedir un café americano. ¿Y cómo es que se lo pedimos al empleado? Pedimos lo que exactamente queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es hablarle al encargado y solicitarle lo que deseamos. Entonces, el encargado va a entender el lenguaje y nos dará el producto solicitado. De la misma manera, funciona una consulta. Utilizando cualquier lenguaje de consulta, ya sea SQL o cualquier otro. Se basa en datos que pueden ser intercambiables. Intercambian la información en cualquier momento, siempre y cuando hablen el mismo lenguaje. Muy bien, y ahora vamos a hablar rápidamente de cómo planear una consulta.
una consulta que lleva más de 4 tablas. Son 4 pasos muy sencillos. El número 1, establecer claramente lo que desea saber. Bueno, pues como el ejemplo del café, debemos establecer lo que realmente vamos a pedirle a la base de datos. Es un muy buen ejemplo el ejemplo del café. Asimismo, tenemos que ser claros con lo que le vamos a pedir a la base de datos. El número 2, identificar. Dice, identifica los campos que establecen la información que deseas que aparezca en los resultados de la consulta. Nos referimos a campos cuando hablamos de alguna edad, de algún índice de población. Tengo otro ejemplo muy claro. Podría ser que una empresa solicite una base de datos, solicite información de sus clientes en Houston para ver si esos clientes siguen requiriendo sus productos y cuántos. Eso puede entrar en el paso 2, que es identificar. El número 3 dice localizar. Determina los campos de información que deseas incluir en la consulta. Busca en qué tabla se encuentra cada uno de estos campos. Necesitamos establecer y localizar bien la información. El número 4 dice determinar. Establece los criterios de la información que cada campo debe cumplir. Para ello, piensa en la pregunta que hiciste primero. ¿Qué campos vas a necesitar buscar? ¿Qué información buscas? ¿Cómo la vas a buscar? Una pequeña nota. En un inicio el proceso puede parecer algo abstracto, pero a medida que vas avanzando en la planeación de consulta de varias tablas, es mejor el proceso. Facilita el diseño. Hola, me presento, soy el alumno Rey Antonio Rosas Castañeda, vengo de la carrera de Administración y bueno, a mí me tocaron estos dos últimos conceptos, que sería el de reportes y seguridad en base de datos. Y bueno, vamos a dar inicio a estos siguientes conceptos. Bueno, vamos a dar comienzo al siguiente concepto, que es el de reportes. Bueno, los reportes o informes son una manera excelente de organizar una base de datos. Los informes permiten aplicar formato dando un lugar a un diseño atractivo e informativo en la pantalla o en las copias impresas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los informes o reportes permiten, aquí tenemos 8 puntos importantes y el primer punto sería preparar facturas. 2. Crear etiquetas postales. 3. Crear un directorio como una lista alfabética de los empleados con su información. 4. Permite presentar un resumen de los datos y las ventajas agrupadas por región. 5. Los informes pueden simplificar los datos para proporcionar una información. 6. Se compone de controles. 7. Se compone de páginas y títulos. Y 8. Contiene datos. Y bueno, hasta ahí sería el tema de reportes. Pasamos al siguiente tema, que sería seguridad de base de datos. Bueno, ¿qué es? La seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que pongan en peligro su definición, existencia, consistencia e integridad, independientemente de la persona que los accede. Esto se logra mediante mecanismos que permiten estructurar y controlar el acceso y actualización de los mismos. Bueno, esto quiere decir que no a toda la información que hay en un software, todos los usuarios están permitidos a esa información. Hay unos usuarios que son capacitados para tener dicha información, actualizarla, borrarla o mejorarla. Aquí tenemos unas medidas de seguridad que son 5 y bueno, empezamos con la primera. Los SGBD tienen opciones que permiten manejar la seguridad. También tienen un archivo de autoría en donde se registran las operaciones que realizan los usuarios. Bueno, hago un paréntesis aquí. Las SGBD, por si no sabes qué son, son sistemas de gestión en base de datos. ¿Ok? Bueno, pasamos con el punto número 2.
físicas, controlar el acceso al equipo, tarjetas de sexo, etc. 3. Personal, acceso solo del personal autorizado, evitar sobornos, etc. 4. SEO, que es sistema operativo, seguridad a nivel de SEO. Y 5. Herramientas de seguridad, perfiles de usuario, vistas, restricciones de uso y desvistas. Y bueno, hasta aquí concluiríamos este tema también, que es el de medidas de seguridad, que embarca a seguridad en base de datos. Y bueno, hasta aquí daríamos por terminado este tema. Aquí daríamos por terminado el video, ya que es un video a modo de resumen, ya que mis compañeros e integrantes de equipo hicieron su tema más resumido para que así pudieran entender un poco más los conceptos que tienen a cabo este tema. Y bueno, también les agradecemos por ponernos un poco de su atención y regalarnos un poco de su tiempo. Gracias. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú.